¿Quién es Jesús? Quiero en este momento saludar a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Y quién es Jesús? Así que prepare su corazón y comparta con otros la palabra de Dios. ¿Y quién es Jesús? Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias una vez más por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Pedimos, Señor, que me uses una vez más para traer palabra a tus hijos. Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones. Sabemos que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nadie que pueda resistir delante de ti, Señor, cuando tú empiezas a tocar y a obrar y a transformar una vida. Prepara la tierra de nuestros corazones para recibirla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Recuerdo, hermanos, cuando yo era niño, aún adolescente, estaba en esa etapa donde ustedes saben, está uno que se cree que se las sabe todas. Uno cree que uno sabe todo. Yo pensaba, yo era así, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero yo era así. Pensaba que me las sabía todas. Y en mi cuarto, donde yo dormía, yo tenía una Biblia. Me acuerdo que esa Biblia era una Biblia negra, no era muy grande, no como la que yo traigo ahorita. Era un poquito más pequeña que esa, era negra y estaba siempre abierta, ahí al lado de mi mesita de noche. Y ahí estaba, abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 o en cualquier otro salmo que mi mamá hojeaba y me lo dejaba ahí. Mi mamá, bueno, orando por mí, que este muchacho se entregue al Señor algún día. Y yo, como loco, por ahí, lejos de Dios, como hay muchos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hay muchas madres orando aquí, ¿verdad? Por sus hijos, padres orando por sus hijos. Siga orando, Dios escucha la oración. No se canse de orar. En su momento el Señor les da el marronazo para que despierte, como me lo dio a mí. No se canse de orar. Yo recuerdo que me hablaban de Dios, pero yo estaba lejos de Dios. Yo veía a Dios, creía en Dios, yo decía, yo creo en Dios. No, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y veía a Dios en la religión del mundo, ¿no? Lo veía crucificado ahí bien grande, mientras más grande, pues mejor, ¿verdad? Y veíamos allá a Jesús. Y decía, bueno, ahí está, ese es Dios. Ese es Dios. Pero la realidad era que yo estaba lejos de Dios. Tenía la Biblia, la poderosa palabra de Dios conmigo, pero no en mí. Hay personas que tienen la Biblia en su casa, pero no tienen la Biblia en el corazón. Por eso no hace efecto. Este mundo necesita que los cristianos tengamos la Biblia en el corazón, en el espíritu, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste y podamos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero hubo un día en que el Señor me tocó y me salvó. Y me abrió los ojos espirituales y empecé yo a entender tantas cosas. Y caí de rodillas delante de Dios, Dios mío, como dijo Job,
De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos espirituales, porque mis ojos físicos estaban velados totalmente. No podía ver a Dios hasta que sucedió eso en mi vida. Tal vez a muchos de ustedes, al igual que yo, crecieron en la religión del mundo, ¿verdad? Crecieron en la religión del mundo, pero no conocían a Dios realmente. Porque fíjense, hay una cosa que es muy cierta y es que nosotros debemos ser sinceros. Nosotros no podemos engañar a Dios, sí nos podemos engañar nosotros mismos, tal vez engañar a algunas personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Nosotros sabemos si nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús o no. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Pero más lo sabe el Dios mismo. Dios mismo sabe si tú lo conoces o no. Si Él está viviendo en tu corazón o no. Hoy vamos a contestar la pregunta, ¿y quién es Jesús? Se oye fácil, ¿verdad? ¿Y quién es Jesús? Me dirá, pastor, hoy sí que me la puso fácil. Para muchos, Jesús fue o es un gran maestro. Para otros, un profeta. Para otros, un hombre de amor. Para muchos es cualquier otra cosa. Pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Ese mismo día, caída la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Parece que el Señor ahí estaba en campaña, predicando la palabra. Y les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están aterrorizados? ¿O por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, Jesús es Dios y Él tiene el control de todo. Él es Dios y Él tiene el control absolutamente de todo. Ahí en el versículo 35 que ya leímos, dice, ese mismo día caída la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Jesús estaba seguro de llegar a su destino. ¿Usted está seguro de llegar a su destino? Si yo le preguntara cuál es su destino, ¿sabe cuál es su destino? Fíjense que la intención de Jesús era clara.
porque en él estaba la promesa de su presencia. Por eso él dijo, pasemos. También estaba seguro de llegar a su destino, por eso el Señor dijo, al otro lado. Estaba seguro. Una de las cosas que yo le pido al Señor, Señor, que tu carácter, que mi carácter sea como el tuyo. Usted analiza el carácter de Jesús, es un tremendo carácter, seguro, certero. No andaba con variedades como a veces andamos nosotros, no. Él estaba seguro de lo que él iba a hacer, de lo que había venido a este mundo, quién era y a dónde él iba. Cuando el Señor decreta algo, eso se cumple. Él decreta algo, mire, puede pasar lo que sea, pero eso se cumple, sin importar los obstáculos. Eso se cumple. Si Dios tiene algo contigo, lo va a hacer. No importa cómo te comportes, ni a dónde vayas, ni dónde te quieras esconder. Como hizo Jonás, se quiso esconder del Señor y el Señor lo trajo, como sea, arrastrado, humillado, pero lo trajo. Y si el Señor tiene que hacer eso con cada uno de nosotros, lo va a hacer. Es cuestión de tiempo, Dios no está apurado. Nosotros estamos apurados, pero el Señor no. No importa lo grande que usted sea, los muchos títulos que usted tenga. Cuando Dios tiene algo con usted, lo doblega. Y si lo tiene que humillar, lo humilla. ¿Para qué? Para después levantarlo, pero levantarlo como un hombre o como una mujer de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios es grande y poderoso. Pero Jesús, hermanos, como estaba allí, Él estaba predicando, Él estaba en campaña y Él estaba cansado. El versículo 38 nos dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Cuando yo estaba preparando eso, yo decía, wow, a mí a veces me cuesta dormir. Imagínense el Señor en un barco y en la popa durmiendo tranquilamente. Es Dios. Está tranquilo, sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, un segundo, lo sabe todo. Y Él estaba ahí. El Señor, antes de entrar a la barca, ¿verdad? Él estaba cansado. Acuérdense que Él estaba, como vengo diciendo, Él estaba de campaña, estaba predicando, sanando, haciendo milagros. Imagínense las multitudes encima del Señor, apretándolo. En una ocasión, el Señor predicaba y en la orilla del mar lo tuvieron que subir a una barca porque la cantidad de gente lo apretaba y lo estaba tirando al agua. Y entonces el Señor tuvo que montarse en una barca, le prepararon una barca los discípulos para que Él se montara y de ahí pudiera predicar. La gente lo seguía porque Él hablaba palabra de vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, palabras de vida. Así que era normal que nuestro Señor en ese momento se sintiera agotado y estuviera durmiendo en la barca. Pues el Señor era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y aquí tenemos la evidencia de la perfecta humanidad de Cristo. Porque se cansaba, tenía necesidades igual que nosotros. La diferencia es que Él nunca pecó. Y ahí estaba Cristo durmiendo por el cansancio que ya Él tenía. Pero por otra parte, muchos piensan que Dios duerme, ¿verdad? Ahí estaba Jesús durmiendo. Pero como dijera Juan Calvino, mientras tanto su divinidad, aunque estaba durmiendo, su divinidad estaba vigilando y controlando las circunstancias. El Señor estaba vigilando y controlando las circunstancias, aún que estaba dormido ahí en ese momento. Qué tremendo, ¿verdad? Es como si nosotros dijéramos que cerraba un ojo y el otro abierto, ¿no? Por decirlo así, estaba pendiente de todo lo que estaba pasando y estaba formando a sus discípulos. Los estaba formando. A ver si ellos creen en mí realmente. Jesús tenía el dominio de toda la situación, aún
cuando estaba durmiendo. Tal vez alguno de nosotros se siente en este momento agotado y está a punto de tirar la toalla. Hay gente así. Yo sé que hay gente aquí en este momento o en las redes sociales a punto de tirar la toalla. Ya no puedo más con este hombre, con esta mujer, con este trabajo, con esta situación, con este país. Esto no me gusta, reniego y reniego y reniego. Nosotros no podemos luchar con Dios. Si Él te trajo aquí, tarde o temprano te vas a cansar de luchar con Dios y te vas a tener que rendir en sus brazos. Y cuando lo hagas, vas a sentir paz, vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, porque vas a estar en el centro de la voluntad de Dios. No hay mejor lugar donde estar sobre la faz de la tierra que en el centro de la voluntad de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que estar. Haz lo que hizo Jesús, descansa. Tómate 2 o 3 días, descansa y después levántate y sigue adelante. Necesitas un descanso. Tómate ese descanso, pero no abandones lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue adelante, sigue adelante. No te quedes ahí donde estás. El versículo 37 continúa el Señor diciéndoles, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Esto era como un huracán que se desató ahí en ese momento. Como un huracán. Y en la travesía de la vida, del mar de la vida, Dios no nos promete a nosotros un viaje sin tormentas. Pero sí nos promete un destino eterno, un destino seguro, un destino eterno. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes también estén. Tenemos una esperanza eterna. Esto no es todo. El cristiano tiene una esperanza eterna. Cuando cierre sus ojos aquí, los abrirá en la presencia de Dios. Se acabará el dolor, se acabará la mentira, se acabará la injusticia, se acabará la enfermedad, se acabará el sufrimiento. Todo eso se quedará atrás y veremos al Rey de Gloria. Y nos alegraremos delante de su presencia, caeremos de rodillas alabando y glorificando su precioso nombre. Y diciéndole, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por darme tanto que no me merecía. Allí estaremos delante de Él. Qué hermoso es el Señor, qué esperanza tan poderosa. Pero en medio de esa tormenta, y en medio de la tormenta que estás pasando tal vez en este momento, se levantó Jesús y la creación oyó la voz de Jesús y obedeció. Tuvo que obedecer. Así que este hombre, Jesús, no era cualquier hombre como muchos piensan. Muchos lo ven como cualquier hombre. Pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y seguido en el versículo 40, si me acompaña ahí a leer, dice, ¿por qué? Le dijo el Señor a ellos, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? El Señor te dice en esta mañana, ¿por qué estás atemorizado?
¿Por qué estás atemorizada? ¿Es que no tienes fe? ¿Dónde está tu fe? Está claro que ellos habían visto el poder de Jesús antes. Por eso el Señor les pregunta así: ¿por qué no tienen fe? Ellos estaban en medio de la tormenta. Ellos habían visto el poder, habían visto al Señor sanando, haciendo milagros, cambiando vidas. Por eso el Señor les reclama: ¿cómo es que no tienen fe? Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Hemos visto a Dios haciendo milagros en nuestras vidas. Una y otra vez, algunos de nosotros el Señor nos ha sanado, nos ha sacado de momentos difíciles, nos ha cambiado, nos ha ayudado en el pozo de la desesperación, nos ha sacado de ahí. Y se nos olvida en el momento de la prueba. ¿O es a mí nada más que se me olvida? ¿Usted sabe qué yo hago? Le voy a dar una idea. Yo escribo versículos bíblicos, los recorto y los pongo en las paredes. Porque yo sé que cuando vienen los momentos difíciles, se me va a olvidar la palabra en un momento determinado. Y en medio del fuego y de la prueba, me voy a enfocar en el fuego y en la prueba. Pero si yo lo puedo visualizar, entonces yo me agarro de la palabra y de las promesas de Dios. Si usted quiere elevar su fe, cuando usted esté en la prueba, recuerde lo que Dios ha hecho en su palabra en el pasado. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Y usted verá cómo se le eleva la fe. Señor, si tú lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer ahora. Y lo puedes seguir haciendo. Y me puedes sanar. Y me puedes sanar mi matrimonio. Y puedes cambiar mi vida. Lo puede hacer porque Él es poderoso. Eso eleva tu fe grandemente. Pero me llama mucho la atención el versículo 41. La expresión de sus discípulos aterrorizados, aún más todavía. Después que el Señor hizo todo calmado, ya hizo el milagro. La expresión de sus discípulos aterrorizados aún más, más que antes. Fíjense lo que dice: y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muchos somos como los discípulos. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra de Dios nos responde: ¿quién es este? Vaya conmigo brevemente a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: en el principio ya existía el verbo. Y escuchen muy bien, ya existía el verbo, o sea, desde el principio, ya existía. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. No se pierda pista de esto, porque el Señor le va a revelar quién es Jesús. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si usted va un poquito más abajo en ese mismo capítulo, en el versículo 14, continúa diciendo, para responder quién era este verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el verbo Jesús, ¿quién se hizo carne? Jesús. Y dice que el verbo era Dios. ¿Ve? A ustedes le digan, no, Jesús no es Dios. No, si Jesús sí es Dios. Ven a Juan capítulo 1 y léelo para que tú veas.
Y después, el 18, si usted va un poquito más abajo, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, fíjese qué dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús es Dios encarnado. Nosotros creemos en la encarnación, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero no en la reencarnación. La reencarnación, esa es otra cosa, ¿ok? Esa es otra religión diferente, pero nosotros creemos en la encarnación de Cristo, que Dios se hizo carne. Él es el creador de todas las cosas. Nosotros creemos y Él se manifiesta ¿en qué? En tres personas. Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por toda la Biblia lo vemos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Colosenses 1, 15 al 17 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, en Jesús. Amén. Aleluya. Por eso Jesús pudo decirle a la tormenta, al mar, cálmate, sosiégate, para ahí, frena, tranquilízate, porque Él tenía y tiene el poder para parar cualquier cosa. Por eso nosotros siempre decimos, si Dios quiere, haré esto, haré lo otro. Voy a hacer esto, si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no vas a hacer nada. Ahora, hermanos, que nosotros sabemos quién es este, que aún los vientos y el mar le obedecen. Ahora que nosotros entendemos quién es Jesús y que Él tiene el poder para cualquier cosa, no debemos dudar en entregarnos a Él verdaderamente. No dudemos en confiar en que Él tiene todo el poder. No debemos dudar de Él en ningún momento ni en ninguna circunstancia, porque Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Toda persona que tiene un encuentro verdadero con Jesús cambia. Que tiene un encuentro verdadero con Jesús cambia. Cambia su manera de hablar, cambia su manera de vestir, cambia su manera de caminar, cambia su manera de relacionarse con las personas. Es transformado. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjese que dice nueva criatura, una nueva creación. Dios te transforma tu manera de pensar y después todo tu ser, todo completo. Tú empiezas a ser diferente totalmente. Ay, pero ¿qué fue lo que te pasó? Es que te lavaron el cerebro cuando entraste en esa iglesia, te lavaron el cerebro y saliste ya. Y dije, ay. No, es Dios, es el poder de Dios, es su palabra, es su Santo Espíritu que nos ha cambiado y nos ha transformado, hermanos. No es la iglesia, no es nadie, es Dios mismo que nos ha llamado a esta salvación tan grande. Tantos alaban y glorifican el nombre del Señor. Déjame decirte que este Jesús del que venimos hablando llevó en la cruz tu pecado. Deme 2 o 3 minutos más y escuche muy bien lo que le voy a decir en este momento.
Él llevó tu pecado, sufrió la ira de Dios y murió en tu lugar. Al tercer día Dios lo resucitó y lo levantó de entre los muertos. Y esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por tu pecado y por el mío. Jesús pagó el castigo de tu desobediencia y la mía. Así que de esa manera satisfizo la demanda de justicia de Dios y aplacó su ira. Ay, pero es que yo pensaba que Jesús es amor. Exactamente, es amor. Por eso vino a buscarte, para que no recibieras el castigo de la ira de Dios. ¿De qué nos salvó Jesús? De la condenación eterna. Nos salvó de Dios. A eso. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Tal vez usted conozca a Jesús como un buen hombre, o como un buen maestro, o como un profeta, pero no lo conoces como Dios y Salvador. Yo quiero presentarte al Señor Jesucristo como tu Dios y tu Salvador. Y si no lo has conocido de verdad en tu corazón, si solamente tienes una religión, mire, la religión no salva. Yo lo he dicho en otras ocasiones, la religión no salva a nadie. El único que te puede salvar es Jesucristo en tu corazón. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y nos transforma. Y usted no quiere cerrar sus ojos en esta tierra y abrirlos en la condenación eterna. Usted no quiere eso. Así que ven a Jesús en esta tarde. Ven a Jesús. Una de las cosas que yo tengo 20 y pico de años que le entregué mi vida a Cristo y no me arrepiento nunca de eso. Al contrario, cada día estoy más agradecido. Más agradecido. Mucha gente dice, todos somos hijos de Dios. No es verdad, la Biblia no dice eso. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de sus pecados, de todo corazón, y han puesto la fe en Jesucristo para salvación. Esos son los hijos de Dios. Amén. Así que allí donde tú estás, si has venido por primera vez, segunda, tercera, o tienes tiempo aquí en la iglesia. Hay personas que usted parece que a veces creemos que la persona porque tiene mucho tiempo sentado en un banco realmente es cristiano. Y yo he visto casos. ¡Wow! Ahora es que entiendo. Pero hoy puede ser el día de tu salvación. No importa si tengas mucho tiempo en la iglesia o poquito tiempo. Dios te trajo a un tiempo con Él hoy, a una cita divina. Nada es por casualidad lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Todo tiene un propósito divino. Y hoy estás aquí en una cita con Dios. Y si tú no se sientes seguro de tu salvación, es que hay un problema en ti y lo vamos a resolver hoy en el nombre de Jesús. Si tú te entregas y le entregas tu vida completamente al Señor, el Señor te salvará. El poder del Espíritu Santo entrará en ti y cambiará, te regenerará completamente, quitará el corazón de piedra y te dará un corazón de carne, que sientas amor por Él, devoción, deseos de leer su palabra, de buscarlo, de estar en su casa, de amar a las personas, de hablar de la palabra de Dios. Quedarás totalmente irreconocible y te dará una familia nueva y un destino nuevo. Amén. Señor, en esta tarde yo te pido por aquellas